Leí su columna, Héctor, pero fíjese, para ahondar en la discusión, antes de saludar a nuestro invitado, los datos dicen que hasta 2021 el promedio de migrantes era de 200.000 al año colombianos. Hoy estamos en 400.000. ¿Se ha pasado algo? ¿Hay algún factor o algunos factores que han duplicado el número de colombianos que están migrando, que están saliendo de nuestras fronteras? El doctor Bruce McMaster es el presidente del Consejo Gremial Nacional, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Ricardo, a usted y a todos sus oyentes. Mire, estamos hablando del discurso y la locución del presidente Petro con motivo de los primeros 2 años de gobierno. Y coincidimos en que fundamentalmente fue un discurso que se concentró en el tema económico. ¿Cómo lo vio usted, doctor McMaster, todo lo que significaron las cifras del presidente y el llamado que también hizo de nuevo a un acuerdo nacional, incluyéndolos a ustedes los empresarios? Sí, Ricardo, yo le diría varias cosas. Lo primero es que claro que han sido 2 años, digamos, complejos, 2 años llenos de incertidumbre, 2 años que han sido inclusive difíciles para muchos de los sectores, digamos, económicos, dentro del cual, pues, sin duda alguna hay que destacar cosas buenas, uno hay que ser justo en esto, y yo dentro de las cosas buenas destacaría muy especialmente, digamos, lo que se ha hecho respecto del tema de déficit fiscal relacionado específicamente con los combustibles. Ahí hay un esfuerzo inmenso, es un esfuerzo que incluso yo diría pudo haber tenido un costo político que, bueno, es muy bueno que el gobierno haya decidido asumirlo y tiene que terminar de hacer ese ejercicio. Dijo que había invertido 40 billones de pesos el gobierno para tapar ese hueco en el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles. Lo dijo anoche el presidente Petro, 40 billones de pesos. Eso es cierto, Ricardo, eso es cierto, y yo creo que el primer reconocimiento importante desde el punto de vista macroeconómico que hay que hacerle pues a los ministros de Hacienda, a los 2 ministros de Hacienda que ha habido y al presidente, por supuesto, es ese, porque para Colombia ese sí es un dato muy, pero muy importante. Luego diría que tiene pues también, digamos, hechos, digamos, que nos han generado inmensa incertidumbre. Yo diría que el gran lunar, sin duda desde el punto de vista económico, ha sido la incertidumbre que la política y la discusión, digamos, de algunas reformas le ha introducido a la economía colombiana. La economía colombiana es una economía que hoy en día tiene un déficit importante y eso se traduce en que tanto los consumidores, digamos, no están demandando bienes durables, han caído significativamente la demanda de muchísimos de los bienes más importantes, digamos, que mueven nuestra economía, como en el caso, digamos, de los empresarios, digo, los emprendedores, las pymes, los empresarios grandes, que tienen en la inversión, digamos, su mejor forma de aportar al crecimiento del país y está en este momento, digamos, tremendamente caído. De alguna forma, hoy ahora, creo que lo mencionaba Héctor, todo el debate democrático, es cierto, yo creo que es importante que se den los debates, pero también creo que la discusión política ha permeado demasiado la economía y la economía sí está en este momento, digamos, en un momento, yo por decirlo menos, digamos, muy delicado. Ha sido compleja la conversación con el gobierno, ha sido compleja la construcción eventualmente de consensos. Yo celebro que el presidente haya mencionado el tema de los acuerdos, lo ha hecho ya en varias ocasiones, no es la primera vez que lo hace. Nosotros nos hemos ilusionado en algunos momentos en el pasado alrededor de que puede haber, digamos, esa voluntad de conversación y de consenso. En la realidad es que no ha sido así. Y eso está por verse, digamos, nosotros le hemos siempre ofrecido, digamos, la capacidad de conversar en forma constructiva, no para que él imponga todas sus ideas, esa no es la idea, digamos, de una conversación o de un acuerdo nacional, sino para que todos podamos entender qué es lo mejor para el país y podamos construir soluciones. Ahí tenemos algunos temas que nos preocupan muchísimo, el tema de la salud es un tema gigantesco, así como el de servicios públicos, el de energía, el de gas natural. En esos sectores hay unas incertidumbres muy, muy grandes para toda la economía, para los empresarios y también para los ciudadanos. Sobre eso quiero preguntarle, doctor McMaster, porque el tiempo apremia y no es solamente sobre un abstracto, sobre una idea de acuerdo nacional, que se necesitan soluciones. El presidente anoche plantea 2 de los 4 temas que usted nos señala: reforma a la salud y reforma a los servicios públicos. Pero es que tenemos, y perdóneme la expresión,
prácticamente el rancho ardiendo frente al tema del suministro de gas para el año entrante en Colombia. El ministro de Minas ya confirmó que será imposible utilizar el gas venezolano como lo había planteado el presidente de Ecopetrol, y eso nos genera muchas incertidumbres. Pero además de eso, el presidente ha emprendido una batalla contra las generadoras de energía, las ha comparado con Pablo Escobar, entre otras, en medio de lo que significa la batalla, que es muy difícil para bajar los precios de los recibos de la luz en todo el país, pero sobre todo en la costa Caribe. En ese contexto, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo si lo que se ve, primero, son muchas dificultades, y segundo, el gobierno no pareciera estar dispuesto a llegar a acuerdos en algunos puntos que parecen de honor? Sí, ciertamente es dificilísimo imaginarse, digamos, una conversación cuando la introducción de la conversación es la que usted está planteando. Así pasó exactamente, o ha pasado exactamente así en términos del sector salud también. Además, le quiero decir una cosa: en el sector salud no es cierto que no se hayan hecho cosas. El gobierno ha hecho muchas cosas y el gobierno ha tomado muchísimas decisiones, en nuestra opinión y en la opinión de muchos, muy equivocadas. Pero más importante que en opinión nuestra, lo cierto es que las decisiones que ha tomado han tenido un inmenso efecto sobre el sector, generando problemas que se nos van a venir cada vez mayores, por ejemplo, con problemas de pago en los hospitales, con problemas de pago en las IPS. No hablemos nada de las EPS, supongamos que efectivamente se tuviera razón en términos de la intermediación. Lo cierto es que al final lo que tenemos en términos del usuario final es un efecto muy grande. En el caso del sector de servicios públicos pasa exactamente lo mismo. El sector energético colombiano es el resultado realmente de un sector diseñado para tratar de fortalecer un sector que era muy débil en los años 90 y que nos condujo al apagón. Fue y ha sido considerado uno de los sectores más modernos y más robustos del mundo, con regulaciones muy robustas, al igual que pasaba con lo de salud. Y fíjese usted que se le han enfilado las baterías a tratar de encontrar, no sé si culpables, o a tratar de encontrar villanos dentro de esta ecuación, que termina siendo muy nocivo, porque al final no hay la menor duda, el gobierno y el país requiere de la presencia de esos jugadores y de esos agentes que como son los generadores, de manera que usted tiene razón. Es difícil, digamos, imaginarse un diálogo si es que vamos a tener, digamos, esa estigmatización y ese ataque tan frontal a varios de los agentes del sistema, algunos de ellos los más importantes. Es decir, imagínese un país sin generadores energéticos. Lo que habría que hacer más bien es viabilizar los proyectos, lo que habría que hacer es poner en funcionamiento las líneas de transmisión, lo que habría que hacer es dejar que las licencias ambientales o habilitar las licencias ambientales. Es decir, hay muchísimas cosas por hacer que el gobierno no ha hecho, para no hablar de gas natural, donde se tomaron decisiones hace 2 años que son las que están produciendo a nosotros la posibilidad o la perspectiva de escasez en el año 2025. Usted vio lo de Venezuela, lo acaba de mencionar, lo habíamos dicho desde antes, aún antes del fraude en Venezuela habíamos hablado de que era imposible poner en funcionamiento ese gasoducto y además operarlo y además comprarle a Venezuela a la luz de las sanciones que había internacionales para PDVSA. Paola, sí. Sí, ustedes llevan mucho tiempo diciendo que eso no era posible importarlo así nomás tan rápido. Pero si bien es cierto que el presidente en este discurso de sus 2 años habló de la reforma a los servicios públicos, habló de la reforma a la salud y de otros temas como la lucha contra la corrupción y la implementación del acuerdo de paz, hubo un gran silencio en torno a la reforma tributaria o al proyecto de ley de financiamiento. ¿Cómo lee usted esa omisión del presidente justamente en este discurso de sus 2 años? Pues ojalá haya sido un mensaje, Paola, porque lo que hemos tenido durante los 2 últimos años son unos incrementos en el presupuesto general de la nación inmensos. Usted sabe, del 2022 al 2023, 19%, del 2023 al 2024, 19%, es decir, más de 41% en términos nominales en 2 años ha sido el incremento que se ha presentado en términos del presupuesto general de la nación. Pagamos una tributaria inmensa en el año 2021 los colombianos, otra, la más grande de la historia, en el año 2022, y de alguna forma el presupuesto que se presentó es un presupuesto que tiene una ambición de aumentar, a pesar de que este año no vamos a cumplir probablemente el recaudo, digamos, hasta llegar a 523 billones de pesos. La verdad, Colombia tiene que tomar una decisión muy seria respecto de si queremos trasladarle más recursos o no al Estado en este momento, y sobre todo si los hogares y las empresas están en capacidad de trasladarle recursos al sector público, al gobierno nacional. Nosotros tenemos varias corridas en este momento, inclusive estamos terminando de hacer una última, pero tenemos varias corridas que nos dice, primero, ni los hogares ni las empresas tienen forma de pasar
pasarle más recursos al Estado. Segundo, pasarle recursos al Estado en este momento muy probablemente con el grado de eficiencia que ha demostrado el gasto durante los últimos, no sé, inclusive 20 años, no solamente el gobierno muy probablemente lo que hace es generar un resultado negativo, neto, para efecto de la actividad económica. Y tercero, en consecuencia de esos dos hechos anteriores, muy probablemente una reforma tributaria en este momento sería el camino casi que expedito para construir un escenario de recesión. Yo espero que el hecho de que el presidente no lo haya incluido dentro de su discurso del día de ayer sea la señal de que ellos están realmente recapacitando, porque si no lo hacemos, Colombia va a tener un problema económico muy, pero muy grande. Doctor McMaster, bueno, ahí está el balance de los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero queda la segunda parte, el segundo tiempo. Si usted pudiera mencionar 2 o 3 cosas que crea son urgentes en el país, ¿cuáles podrían ser? Cosas pues que generen una reactivación económica, que permitan seguir reduciendo la pobreza y en las que puedan tenderse lazos, puedan comunicarse, puedan hablar y puedan trabajar conjuntamente todos los involucrados. Sí, Víctor, gracias, porque si usted recuerda, hace 2 semanas más o menos hicimos un encuentro con el gobierno donde justamente nos sentamos a tratar de identificar dónde estaban las nuevas oportunidades. Trabajamos y pasamos por encima del tema vivienda, por el tema de infraestructura, por el tema de comercio, por el tema de turismo, por el tema de energía, por el tema del sector salud, inclusive por el tema de comercio internacional. Construimos inclusive y nosotros mañana vamos a estar entregando el balance de esa conversación. Allá estuvo el ministro Bonilla, estuvo el ministro Cristo, estuvo la doctora Laura Sarabia, hubo varios representantes del gobierno. Mañana va a haber otro encuentro en Manizales, en esta ocasión convocado por el gobierno. Iremos también, porque nosotros sí creemos que nuestra responsabilidad pues no es ni mucho menos tratar de que al gobierno le vaya mal, ni tampoco criticar al gobierno. Nuestra responsabilidad es que a Colombia le vaya bien, y nosotros tendremos que trabajar siempre en eso. Hay gente que